Bueno, pues el desarrollo inmobiliario es fundamental para el desarrollo de cualquier región. Evidentemente tiene que ver con los países, pero también a nivel continental. En este caso, por eso la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, la ADI, ha creado vínculos con diferentes instancias de América Latina para poder profundizar en el estudio de esta actividad, para ver cómo se fortalece, cómo se consolida, cómo se comparten las mejores prácticas y cómo se multiplican. Para hablar de ello, tenemos la oportunidad de platicar con Mali Vázquez, que es la directora institucional de la Cámara Empresarial de Desarrolladores Urbanos de la República Argentina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Horacio? Muy bien. Oye, pues todo un tema, ¿no? Todo un tema ahora que estamos, aparte de todo, aparte de los problemas que de por sí tiene la región por la economía, por los temas sociales, por los temas políticos, nos viene la pandemia. ¿Qué me dirías? En el caso de Argentina, ¿cómo se ha vivido esos últimos 2 años en materia de desarrollo inmobiliario? Y bueno, te puedo decir que grandes temas compartidos justamente con esta asociación que hemos creado, ya venía, pero le hemos dado fuerza justamente en este tiempo de pandemia, en estos 2 años. Si te tengo que hablar de Argentina, lo hemos pasado, la verdad, difícil. Somos uno de los países que más tiempo frenamos la economía. Si te hablo estrictamente de lo que es la construcción, estuvimos 8 meses parados en el 2020. Así que imagínate lo mal que lo pasamos, ¿no? Como la importancia de las asociaciones, ¿no? Para contener a este grupo de empresarios, que sinceramente el trabajo fue muy intenso de contención, de charlas, de lograr hablar con gobierno, no perder esa relación, no perder la comunicación en la ansiedad de los miembros, ¿no? Estar continuamente en movimiento, sin poder estar en movimiento. Pues sí, es un tema complejo porque además una vez que abren las actividades y que podemos volver a trabajar, que eso nos ha pasado en todos lados, ahora a ver cómo nos encontramos la economía, ¿no? Cómo nos encontramos la demanda. En el caso de ustedes, te platico, aquí en el caso de México, obviamente un conflicto fuerte con el caso de las oficinas, estando trabajando en casa, pues obviamente las oficinas estuvieron en un problema muy fuerte, siguen estando en problema. Los centros comerciales, un tiempo cerrados, pero a fin de cuentas con ciertas precauciones, muchas precauciones, pero una vez que se reabren, se le toman en cierta medida la actividad, los parques industriales sin problema, la vivienda según la plaza, según el mercado, en fin, según muchos temas, y otros segmentos que pueden ser complejos, quizá el turismo, según la plaza también fue difícil, pero más o menos esa es una radiografía muy básica, muy general de lo que pasó en México. En el caso de Argentina, ¿cómo lo vivieron? Porque además me parece que allá traen un tema que tiene que ver con inflación, que afecta fuerte lo que es la demanda. Una vez que salimos ya de la pandemia del encierro, nos encontramos con las economías muy golpeadas. ¿Qué ha pasado con los diferentes segmentos? Bueno, a ver, sí, exacto. Nombraste situaciones que se dieron en todos lados, globales. No importa ya si es Latinoamérica, si es Europa, ¿no? En todos lados hubo en esos sectores estas bajas, podemos decir que fueron los más afectados: hotelería, residencial, bueno, centros comerciales, logística fue una gran beneficiada. Ya empezamos a ver, bueno, oficinas una gran golpeada, pero ya empezamos a volver a ver esa vuelta a las oficinas. Lo que no sabemos todavía es en qué formato, ¿no? Hablamos mucho del modelo híbrido, pero todavía estamos haciendo prueba y error de qué tan híbrido va finalmente a quedar. Después lo demás está volviendo, los centros comerciales, si uno va, ya empieza a ver gente. Hay en Estados Unidos, en Miami, ponerle, ¿no? Porque en Estados Unidos no es lo mismo Nueva York, ¿no?, que Miami, pero en Miami ya es como los centros comerciales están completamente llenos de gente, la gente volvió a las oficinas. Nosotros todavía no hablamos de un 100% de vuelta a las oficinas. El formato es otro, por ahí no a los edificios corporativos, sino a oficinas satélites que van quedando más cerca de cada uno de los puntos de la ciudad. Por lo tanto, los traslados no son tan largos o llevan tanto tiempo. Respecto al turismo, tenemos mucha fe de que, sobre todo nosotros en Argentina,
cuando empiece realmente a venir el turismo internacional, es un excelente destino, justamente por dentro de lo malo tenemos lo positivo de esto, que es, está muy barato, ¿no? La depreciación de nuestra moneda hace que en dólares sea muy barato hacer turismo en nuestro hermoso país, ¿no? Que también es excelente destino. Y después, con nuestra macro, no sé si querés que siga contándote, No, ¿no? no, no, Esto es importante. a modo global, los puntos que vos nombraste, pero nosotros tenemos graves problemas, no solamente, bueno, a ver, nosotros los argentinos ahorramos en dólares prácticamente, como que nuestra moneda, así como nos entra, si podemos guardar un poquito, enseguida vamos y compramos dólares. Tenemos dos mercados porque tenemos un cepo cambiario, entonces en el banco no podemos comprar más de $200 y el resto lo compramos en un mercado paralelo al doble. O sea, si está 100 en el oficial, a 200 lo compramos en poco más de 200 en el mercado paralelo. Así y todo, seguimos ahorrando en dólares. Tenemos el grave problema de la depreciación de nuestra moneda, tenemos una inflación mayor al 50%. ¿Qué genera esto? Que obviamente no haya créditos hipotecarios. No hay créditos. Esto no es de ahora, esto no tiene que ver con la pandemia, esto tiene que ver con nuestra historia, con nuestra economía. Nosotros en realidad no hemos tenido muchos años de crédito, por ahí hay un par de años de época dorada de créditos y después nos vuelven a faltar los créditos porque volvemos siempre a nuestros picos de inflaciones muy grandes. Entonces, ¿cómo compramos una vivienda? Con los dólares que vamos ahorrando y guardamos abajo el colchón, ¿sí? Pero, nada, obviamente, esta devaluación hace que la pérdida de poder adquisitivo sea muy considerable. Es decir, que la vivienda, lamentablemente, no es para todos. Tenemos un grave problema de vivienda. Entonces, los mercados que podemos decir que tienen movimiento son los de vivienda para clase alta, media alta, que son los que pueden ir guardando un poquito mes a mes en dólares y luego comprar la vivienda. ¿Cómo? Al contado. O la otra opción es comprar en pozo, entonces haces un adelanto de un 30%, 40%, depende del desarrollo y el desarrollador, y luego pagar en cuotas especificadas, y así es una forma de dolarizar, el tiempo que dure la obra, pero no más que eso, o sea que estamos hablando de 3 años, 4 años como plazo máximo. Así que eso es, el ladrillo sigue siendo resguardo de valor, ¿eh? Sigue, la gente sigue queriendo poner el dinero que le queda en ladrillos. Oye, y ante este tipo de temas, por ejemplo, en el caso de los desarrolladores, que ustedes evidentemente reúnen empresas que tienen capacidad de tener un capital y tienen capacidad de obtener recursos para desarrollar proyectos. ¿Cuál es el perfil de las empresas que ustedes reúnen en este momento? Nosotros tenemos todos los perfiles, o sea, actualmente somos 120 miembros Ok. y somos representativos de todo el sector. Hay empresas muy grandes y empresas medianas y empresas chicas. Representamos a todos. Y los rubros también, los rubros también. Tenemos residencial, tenemos oficina, tenemos hotelería, tenemos logística. También en cuanto a los rubros somos representativos de todo. Y federales. Representamos a los desarrolladores de toda la Argentina. Ahora, como tú dices, a fin de cuentas, esta radiografía que comentas es algo que seguramente se agudizó con la crisis de la pandemia, pero ya son años que por los temas económicos, este tema de la falta de financiamiento hipotecario ya es un lugar común cuando hablamos del mercado de Argentina. ¿Cómo están previendo la salida de la crisis para poder, digo, a fin de cuentas, pues la vida sigue y tenemos que salir de la pandemia y buscar cómo fortalecemos nuestras actividades productivas, nuestra vida cotidiana? ¿Cuál es el plan de trabajo con el que ustedes piensan una recuperación para la industria? Alineada, por supuesto, con una recuperación de la economía. La tiene que haber para que tengan demanda de producto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Si hablamos, si te comienzo esto que me preguntas, con cómo alineamos con la economía, no sé si habrás escuchado hablar que hubo negociaciones con el FMI, ¿sí? Para el pago de nuestra famosa deuda histórica. Eso genera expectativas positivas, porque hacer un acuerdo haría que el dólar se estabilizara. Por lo tanto, el que tiene estos dólares para mover, que los está guardando por todo este movimiento que hay, porque obviamente hay incertidumbre, un acuerdo haría que se supiera dónde estamos parados, ¿no? Entonces eso anima nuevamente a poner el mercado en movimiento, a que el inversor vuelva a comprar, se vuelva a comprar, se vuelva a vender y toda la cadena positiva, ¿no? Eso en cuanto a la macro. Después, en cuanto a nosotros, ¿qué podemos hacer como cámara obviamente estamos todo el tiempo reuniéndonos con las autoridades. Las autoridades estamos hablando desde nacionales, provinciales, municipales, ¿sí? Todo el tiempo estamos generando, y nos unimos a otras instituciones, porque esa es la fuerza y la valía, ¿no? Llegar a acuerdos institucionales y luego ir a hablar y plantearlos al gobierno. Entonces estamos trabajando también, tenemos una ley de alquileres nada buena, modificada hace unos 2 años, que la verdad que lo que hizo, lo que generó es una parálisis en el sector, es decir, que no hay producto para alquiler. Así que estamos trabajando también sobre eso, sobre una derogación de esta ley y comenzar a planificar una nueva ley con condiciones favorables para ambas partes, ¿no? Para el propietario y para el inquilino. Así que así, con propuestas al gobierno nada, yo creo que no es hacerlo entender, ¿no? Porque se sabe que la construcción mueve la economía y es generadora de miles y miles de puestos de trabajo y es lo que necesitamos hacer, claramente. Sí, también se sabe que el rezago habitacional no es un tema de industria, sino es un tema de la gente, que la gente necesita mejores condiciones. Y en este momento, si a nivel mundial tenemos una crisis de vivienda por la falta de suelo apto, por la falta de servicios, por lo caro que está resultando la tramitología relacionada con esto, pues en este momento me imagino que para las autoridades tendría que ser prioridad reactivar todo lo que tenga que ver con la producción inmobiliaria. Totalmente. Y entre esas cosas que mencionaste también los plazos, ¿no? Los plazos de las aprobaciones, que Sí. también notamos que en Latinoamérica es una problemática. Acá no estamos hablando de una problemática argentina, ¿no? También el déficit habitacional es una problemática de Latinoamérica, no, más allá también de Latinoamérica, ¿no? Es muy generalizado, lamentablemente, la problemática del acceso a la vivienda. Ahora, cuéntame, con esta situación seguimos transitando la pandemia, no podemos decir que ya post-pandemia, pero en esta situación de la pandemia están llegando, hay posibilidad de que entren recursos del extranjero para financiar al sector inmobiliario o para invertir o para desarrollar. ¿Hay participación de extranjera en el sector inmobiliario en Argentina? Poca. Ha habido épocas muy buenas, no estamos precisamente en esa, pero bueno, hay cosas de macro que te mencionaba que pueden hacer que exista otra vez confianza para invertir en nuestro país. A ti, por ejemplo, en el caso, porque tú lo dijiste también en una parte de la plática, sobra mencionar que Argentina es un lugar maravilloso, es un lugar Ujú. bellísimo, y eso tiene mucho potencial. Es un país grande, hay una demanda real que la gente, viajando a Argentina, uno ve gente en los centros comerciales, ve las ciudades bonitas. Entonces, es un hecho que ya encontraron una forma de tener una vida pese a las circunstancias económicas. ¿Tú cómo percibes? ¿Qué expectativa tienen de qué pedirían si pudieran pedir algo para acelerar la reactivación de la industria? ¿Qué pediríamos a nuestro gobierno? Las Pues yo medidas que pienso que sí. pediríamos a nuestro... Y bueno, en este momento una de las que pedimos es la que te comenté, el tema de la ley de alquileres. Otro que pedimos es le llamamos a ver, blanqueo de capitales, ¿no? Porque hay mucha gente que también por falta de confianza tiene el dinero fuera, entonces
tratar de incentivar que los traiga, que traiga ese dinero como para poder invertirlo en la construcción, sobre todo en obra nueva, para que sea generadora de estos puestos de trabajo que mencionábamos antes. Esas son las medidas que nosotros estamos pidiendo como para reactivarlo. Ahora, ustedes, esta alianza, por lo que nos estamos comunicando, es por el vínculo que tienen con ADI México y por lo que hay con una serie de países que tienen también este tipo de industria inmobiliaria, que estos vasos comunicantes son importantes. ¿Ustedes en qué perciben que les puede aportar el tener este vínculo con organismos como ADI México y el resto de filiales en América Latina? La verdad que muchísimo. Nosotros vivimos compartiendo todo el tiempo, cada una de nuestras reuniones que son quincenales, compartimos experiencias, sobre todo, bueno, cómo transitábamos la pandemia, qué hacía cada institución para pedir la reactivación de las obras. No sé, también desde análisis, por ejemplo, si hablamos de la ley de alquileres, bueno, cómo están tratando cada uno de los países el tema de la ley de alquileres, qué tipo de créditos tiene cada uno de los países, tienen créditos al desarrollador, tienen créditos directamente al comprador, nos ayuda un montón, nos ayuda a copiar buenas prácticas, y no solamente estos temas, ¿no? También tocamos temas de buenas prácticas en cuanto a la comercialización, en cuanto a la construcción, en cuanto a la conducta de cada uno de los empresarios. Tratamos también muchísimo el tema del triple impacto positivo, ambiental, económico y social. No, nos nutre mucho. Ahora, ustedes, entre las cosas que tiene Argentina, tienen una tradición urbana, urbanística importante. Tienen una cultura urbana trascendente que ha permeado y también tienen una calidad de la arquitectura reconocida. Ese tipo de aspectos, ¿crees tú que en este momento sean valores agregados que en términos, ahorita estamos hablando de una época del mundo donde pareciera ser que hablar del orden urbano es una tendencia? Estamos hablando de que las ciudades deben ser espacios que den potencialidad al desarrollo humano, al desarrollo económico, al desarrollo ambiental, y en ese aspecto es muy importante la calidad de los proyectos inmobiliarios. Con argumentos Total. como estos que tienen que ver con el sector inmobiliario como un mejorador de calidades de vida, como un cuidador del medio ambiente, como un conformador de eficiencias urbanas, ¿qué respuestas, qué diálogo encuentran con sociedad, con iniciativa privada, con otros segmentos, vaya, con proveedores, con todo mundo y con gobiernos? ¿Qué papel juega en este momento este objetivo de conformar ciudades más eficientes, más Fundamental, alineadas con el futuro? primario. Es un objetivo. Yo creo que ya estamos todos, a ver, nos cansamos de decir cuando estábamos en pandemia cómo aceleró todo, ¿no? Todo fue acelerado por la pandemia, tecnología, bueno. Pero la calidad de vida ya nos demostró que es lo que queremos, o sea, necesitamos. Entonces, el diseño de los espacios hoy en día cambió absolutamente, o sea, ahora se piensa en las personas, no es que la persona se tiene que adaptar a un espacio, sino que el espacio se tiene que adaptar a la persona. Entonces, hoy tenemos que pensar sí o sí en espacios iluminados, en espacios ventilados, en tener en lo posible un balcón donde se puedan poner macetas y tener un verde y que nos sintamos como que estamos teniendo oxígeno realmente nos faltó. También el diseño en cuanto a compartir el espacio, ceder y hacer entrar el exterior con el interior y esos juegos, ¿no? Que se empiezan a mezclar porque empezamos a adueñarnos también de las calles, de las plazas. Fundamental en el diseño de la ciudad de los 15 minutos. Creo que ya todos tenemos estos conceptos y vamos hacia el mismo lugar. Ahora, esto, por ejemplo, tiene que ver con la calidad de la arquitectura, con la calidad de la construcción. ¿Cómo perciben ustedes que así como estamos hablando de la forma en que el sector inmobiliario se vincula con el resto del mundo para tomar mejores prácticas, también los constructores, los diseñadores se vinculan para entender temas como certificaciones, para tener impacto ambiental,
para tener, ahora está muy de moda también el impacto social para hacer todo esto. ¿Cómo percibes, Exacto. si comparas la calidad de los proyectos inmobiliarios que se están haciendo y que con pandemia o sin pandemia, con economía mal o sin economía mal, pero no se deja de construir en Argentina, se siguen No. haciendo cosas y los perfiles urbanos ves cosas muy bien hechas, ves cosas muy, muy buenas. ¿Cómo percibes la calidad de los activos inmobiliarios comparados con lo que ves en otros lugares del mundo? No te diré que en la región, porque creo que es el tipo de cosas que puedes comparar a nivel global. ¿Cómo percibes esto? Bueno, a ver, hay de todo, no te voy a decir, no podemos generalizar, hay de todo, pero hay muy buen producto en Argentina, muy buen producto, de primerísimo nivel. Sí, no, no, es absolutamente competitiva. Y no quiero nombrarte un país del primer mundo donde la construcción, no lo quiero nombrar. Pero no, no, somos, no, 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 tenemos muy buen diseño, muy buena mano de obra, muy buenos, no, no, materiales. No, realmente hay edificios tremendos, tremendos. Oye, Mali, a ver, en el caso de México en este momento tenemos una inflación, digo, si te platico la inflación que estamos todos angustiados porque A tenemos una ver, inflación, te a la ver, platico que haceme estamos, reír. estoy aterrorizado por una inflación del 7%. Mirá, bueno, como Estados Unidos, ¿no? Como Estados Unidos, el dólar que ya no lo podemos guardar bajo el colchón tampoco, porque, Pero ahora, en ese contexto, ¿viste? ¿qué tanto les pegan los materiales, por ejemplo? Porque acá uno de los temas en Y el nos sector pegan todo. inmobiliario es No, nos tremendo, pegan ¿no? todo, nos pegan todo. No, sí, sí es, o sea, ese 55% que tenemos promedio general se ve reflejado en todos los materiales, todos los rubros, todo. Estamos colegio, medicina, no, Claro, no, pero un sí. elevador, por ejemplo, si tienes que comprar elevadores, me imagino que para un desarrollador inmobiliario debe ser terrible el tener que pactar los precios, todo esto debe ser Sí, complejo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Absolutamente complejo. Sí, mucho más de lo que te podés imaginar con un 7%. Bueno, pero a ver, platícame, por ejemplo, aquí estamos también angustiados porque el 7% en México es global, es la inflación que tenemos país. Sin embargo, hay precios del cemento y del acero, que son insumos fundamentales para la construcción, que sí que han tenido alzas que de 30, 40, 50 y más por cientos. Allá, Claro. ¿cómo les va con materiales de esto que son commodities internacionales? Sí, también. O sea, nosotros nada, no hay ningún insumo que puedas decir no ha tenido una tremenda, tremenda inflación. Sí, es difícil, no solamente para desprenderte de una unidad, el valor de reposición nada, de un kiosquito, ¿no? O sea, es muy difícil. Pero es como, a ver, es como decías, nosotros estamos acostumbrados y si no tenemos que Sí. bajar la persiana y cerrar el país, imagínate. Y salimos, y pese a, siempre salimos, somos guerreros, la Sí, sí, verdad. sí. Y me queda claro, porque me queda yo platicando con desarrolladores inmobiliarios argentinos, que vaya, los conozco de hace 20 años o más, que han seguido con altibajos, tiempos mejores, tiempos estos, pero han encontrado mecanismos para fondearse ellos, pero también para que sus Exacto. clientes se fondeen. Eso es lo que tú decías de esto del pozo, me imagino que son una especie de entre preventas y ahí es un crédito interno que Sí, da el desarrollador, ¿no? exactamente, exactamente. Y sí, sí, el fondeo, cada desarrollador hace lo que puede. Bancos no hay. Pues mira, la verdad es que es una economía compleja la Argentina, es un gran país, entonces yo estoy seguro que en algún momento nos iremos a volver a encontrar en un ciclo positivo del mercado, pero por lo pronto es muy Seguro. importante que ustedes como organismo inmobiliario urbanista de Argentina tengan vínculos con sus pares de otros lugares del mundo, porque este intercambio de experiencias retroalimenta mucho. Ahora que en Muchísimo. México vamos a tener el gran evento de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de México, el 31 de mayo y 1 de junio, ojalá que estés por acá de entrada. Pero sobre todo, creo que es una oportunidad para compartir estas experiencias y a fin de cuentas, algo de lo que está pasando en los diferentes países nos tiene que servir. Y hay cosas muy Totalmente. buenas que deben estar haciendo en Muy Argentina, que buenas. acá podemos tomar. En todos Entonces, lados. sí, En claro. todos lados. La verdad que sí. ¿Qué me comentas? Por ejemplo, platicábamos de la importancia de que sean ustedes parte de esta red
de profesionales inmobiliarios regionales y seguramente tienen vínculos con otros lugares del mundo más allá de la región. Pero, ¿qué comentas en este momento donde el común denominador es, vamos a hablar de desarrollo inmobiliario, pero empezamos hablando del golpe de la pandemia? ¿Cómo estás viviendo todo esto a la hora que sales tú a platicar con otros países, la forma de tender estos vasos? ¿Qué es lo que se platica? Eh, a ver, lo que medio que ya te los comentaba, ¿no? Los temas que más nos preocupan. A ver, si bien hay países en Latinoamérica que están obviamente mucho mejor, justamente hoy leía una tablita, ¿no?, de la actividad económica de Latinoamérica y los países que ya habían recuperado después de los 2 años de pandemia la economía, ¿no? El PBI. Estos países eran Chile, Paraguay, Colombia y Perú, creo. Bueno, ustedes y nosotros todavía no, ¿no? Venimos ahí, estamos ahí, pero todavía no llegamos al 100. Bueno, ¿cómo estamos saliendo? Compartimos cómo estamos saliendo de esto. Compartimos mucho, todo el tiempo nos estamos, bueno, preguntando, bueno, ¿y qué tal las ventas? ¿Cómo va? También el tema de esta nueva... Hablamos mucho también de conceptualización, ¿sí? Mucho, a ver qué son estas nuevas experiencias, cómo se están viviendo en cada uno de estos países estas nuevas experiencias de vida, de trabajo, de compra, de estudio, ¿no? Compartimos mucho eso también. No solamente hablamos de números o macros, también pasamos a esos temas más sensibles. Es que son sensibles, pero una vez que salgamos de esto, nos vamos a encontrar con que vivimos en cierta medida diferente, ¿no? Vivimos y trabajamos diferente. Entonces, esta conceptualización de la demanda es fundamental, porque ¿cómo van a ser las oficinas del futuro? Pues no van a ser como las que dejamos vacías hace 2 años, van a ser Seguro diferentes, que con no. alguna actividad híbrida, las viviendas, lo que tú decías, ¿no? Ahora, valorar una ventanita padre, una ventanita bonita, bien que va a tener un diferente significado, los balcones, en fin, me parece que ese diálogo es muy interesante para ver cómo se están atendiendo las cosas, cómo se le plantean los retos que tienen que ver con la regulación relacionada a las autoridades. Porque yo podemos decir, es que sería buenísimo que todas las viviendas tuvieran balcones. Habría que ver si todas las regulaciones lo permiten, ¿no? Entonces, poner en sintonía todo, me parece que sí es muy importante tener esos espacios de diálogo para que todos juntos entendamos cuáles van a ser los retos futuros, ¿no? Totalmente, totalmente, es fundamental. La verdad que encontramos mucha valía en esta unión y en esta conformación. Pues muy bien, Mari Vázquez, mucho gusto platicar contigo, muy interesante ver lo que están las experiencias de otros países. En el caso de Argentina, pues un país muy cercano a nosotros por muchas cosas, aunque distantes en distancia, pero cercanos en otros tipos de temas. Entonces, ojalá y tengamos oportunidad de coincidir en este evento de ADI México, el 31 de mayo y el 1 de junio. Además, le das una vueltecita a la Ciudad de México, que tampoco Por sobra. supuesto. Y bueno, muchas gracias por la plática. Gracias a vos, Horacio, y gracias, Adi, por la invitación. Muy bien. Y ustedes, aquí vamos a seguir platicando. El camino para este gran evento del ADI es importante entender a los actores, entender cuáles son los temas de que se va a hablar, de qué hay que hablar, qué es lo que hay que esperar que se hable. Y bueno, de eso vamos a estar hablando aquí. Acá nos encontramos. Hasta luego.